Buenos días. Como sabéis por los medios de comunicación, se ha aprobado ya una modificación importante en la normativa laboral que afecta de lleno a los trabajadores. Voy a intentar explicar de un modo sintético en qué consisten los puntos más notables y que más trascendencia tienen para vosotros. En primer lugar, hay que indicar que cambian los contratos de trabajo. Hasta ahora venía siendo habitual la práctica de la contratación temporal y muchos de vosotros veníais sufriendo las consecuencias de esto en cuanto a la inestabilidad laboral que se producía. Con la reforma que entra en vigor, el contrato de carácter temporal queda muy reducido, es decir, el contrato ordinario va a ser el contrato indefinido y se restringen las posibilidades de contratos temporales a dos tipos de contratos, el estructural y el formativo. Y además la ley exige que se expliquen con total precisión en el contrato las causas que justifican esta contratación temporal y las circunstancias concretas que hacen necesario para la empresa tomar esta decisión y justificar su conexión con la duración prevista del contrato. Estamos acostumbrados a ver hasta la actualidad que en muchos contratos se definía como causa de la contratación temporal una frase sumamente ambigua como obra de tal lugar. Bueno, todo esto ahora tiene que cambiar y tiene que cambiar porque la ley exige que haya ese detalle, una especificación, una precisión de la causa por la que se contrata temporalmente y cómo se relaciona esta causa con la temporalidad. Por ejemplo, imaginemos que una empresa contrata la ejecución de una obra en un lugar determinado, obra que por su proyecto tiene una duración específica, 2 meses, 3 meses, bueno, pues en el contrato debería determinarse que la contratación es temporal por ese periodo de duración específico de, pues digamos, 3 meses, y en relación a que el proyecto de obra prevé exactamente ese término de tiempo para llevarla a cabo. Es cierto, por supuesto, que dependiendo del gremio o del oficio en concreto, la duración de su trabajo no tiene por qué ser exactamente la misma que la ejecución total de obra, pero en ese caso habrá de detallarse. La nueva norma, es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, nos define que el contrato temporal estructural podrá ser o bien por circunstancias de la producción, refiriéndose en este caso a supuestos ocasionales de aumento de la producción u oscilación de la demanda, y lo limita a un tiempo máximo de 6 meses que podrán ampliarse a 12 si lo establece el convenio colectivo. Es decir, hablamos de situaciones imprevisibles. Imaginemos pues, el caso de una fábrica que tiene una cadencia normal de producción y porque aumenta la demanda del producto que fabrica y aumenta de una forma que no es predecible, pues se produce la necesidad de reforzar la plantilla y contratar a más trabajadores. Bien, pues estos trabajadores podrán ser contratados por esta causa, pero hasta un tiempo máximo de 6 meses. Y si el convenio colectivo lo autoriza, podrá ser contratados hasta 12 meses de máximo. Después hay otro supuesto de contrato estructural, que es el que se refiere a situaciones previsibles. Por ejemplo, pues en toda actividad empresarial existe una temporalidad. No es el caso de vuestra profesión, pero sí, por ejemplo, en la hostelería, que en las temporadas de verano, Semana Santa o Navidades, pues hay un mayor consumo y por tanto una mayor demanda de servicios de hostelerías, pues esto es una situación previsible.
En el caso de actividades del ámbito del metal, pues a lo mejor no es fácil encontrar un ejemplo de una empresa que tenga estas situaciones previsibles de flujo de demanda, de aumento de demanda. En cualquier caso, si nos hallamos en esta situación previsible, se puede contratar hasta un máximo de 90 días al año no consecutivos. Y un detalle que es muy importante: la ley no permite que se señale como causa de este contrato lo que es la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, que son la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Es decir, una empresa, por ejemplo, que se dedica a llevar a cabo reparaciones o mantenimientos, algo muy habitual en el metal, pues por ejemplo, paradas de refinerías para hacer tareas de mantenimiento, y estas tareas pues son el objeto principal de la empresa para la que se está trabajando. Bueno, pues esto no puede entenderse como una causa que justifique la temporalidad del contrato. ¿Por qué? Porque la tarea de la empresa es precisamente ejecutar estas paradas, estos trabajos en estas paradas. Por tanto, esto es algo habitual y ha de hacerse con personal trabajador fijo, no con personal de trabajo o con contratos temporales. Respecto al contrato formativo, tiene dos modalidades. Existe la modalidad de formación en alternancia, es decir, compaginando el trabajo retribuido por cuenta ajena con el desarrollo de unos estudios, y la modalidad de actividad laboral para adquirir una práctica profesional adecuada al nivel de estudios que se ha conseguido. La formación en alternancia requiere que el trabajador no supere los 30 años de edad y se limita la duración de este contrato de formación en alternancia a un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. El contrato para alcanzar práctica profesional adecuada a un nivel de estudios se limita a que tenga que ser suscrito dentro de los 3 años posteriores a la finalización de los estudios, y su duración tendrá que ser un mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. El contrato de obra sufre también una importante modificación. Desaparece el contrato de obra o servicio determinado. Es una fórmula contractual a la que en este ámbito del metal estamos muy acostumbrados. La jurisprudencia ya ha venido a cuestionar y a delimitar en qué casos es válido este tipo de contrato. Lo que prevé la norma es que en el ámbito del sector de la construcción sea sustituido por un nuevo contrato que se llama indefinido de obra. Facilita al empresario que pueda rescindir este contrato cuando finalice la obra, pero tiene que ofrecerle al trabajador una propuesta de recolocación, y se prevé también que haya una indemnización equivalente al 7% del salario. Poco más podemos decir de esta modalidad de contrato porque no está desarrollada con la normativa publicada actualmente y queda pendiente de un futuro desarrollo. Sin embargo, sí hay un matiz que es importante, porque la norma habla del sector de la construcción. Nosotros estamos en el ámbito del metal. El ámbito del metal y el ámbito de la construcción, aunque interrelacionados, están sujetos a diferentes convenios. Queda en el aire la duda de si podrá ser aplicado o no a las personas que trabajen en profesiones relacionadas con el metal. Desde mi punto de vista, considero que esta nueva modalidad contractual, independientemente de cómo llegue a desarrollarse, lo que va a depender es si a un trabajador en concreto, independientemente de su oficio o profesión determinada, le es o no le es de aplicación un convenio de la construcción.
El contrato fijo discontinuo. Esta es una modalidad que ya existía, simplemente lo que hace la ley es matizarlo. Está previsto para actividades de naturaleza estacional o vinculado a actividades productivas de temporada. Recurro de nuevo al ejemplo que ya os había puesto antes en lo que se refiere a la hostelería, es decir, hay negocios de hostelería que abren solamente pues, en las temporadas altas. Bien, pues aquí podría ser aplicable este tipo de fijo discontinuo. El trabajador es fijo de la empresa, pero solo tiene actividad laboral en la temporada en que la empresa está prestando servicios. No es fácil, a lo mejor, en el ámbito del metal o en el ámbito de la construcción, establecer un criterio de temporalidad en el que pueda encajarse este tipo de contrato. También ha de tenerse en cuenta que la modificación legal establece la posibilidad de encajar este contrato en aquellos supuestos de contratas, es decir, cuando son previsibles por parte de la empresa, dentro de su actividad ordinaria, la realización de contratos específicos de trabajo que aumenten pues, de una forma notable su actividad. Y esto justifique la contratación de más plantilla, de más trabajadores. Sin perjuicio de que, como dijimos anteriormente, la ejecución como trabajo ordinario de una empresa de contratas no permite la contratación temporal. Ahora bien, el contrato fijo discontinuo no es un contrato temporal, es un contrato fijo con la peculiaridad de que el trabajador no tiene actividad durante todo el año, sino centrada en determinadas temporadas que podíamos calificar como temporada alta. Otro aspecto importante es la cotización de los contratos de duración determinada, la cotización a la seguridad social. La nueva norma penaliza los contratos de duración determinada inferior a 30 días con una cotización adicional a cargo del empresario. Bien, esto es algo que indirectamente redunda en favor del trabajador, porque si se está gravando estas contrataciones tan cortas, este tipo de contratos va a desaparecer y muchas veces el fraccionamiento fraudulento de contratos en periodos muy cortos pues supone un perjuicio para el trabajador. Esta cotización adicional lo que hace es desincentivar a la empresa porque le impone un mayor coste de seguridad social. También es importante, en la medida en que puede suponer un beneficio para el trabajador, que en el ámbito de sanciones se prevé combatir la elevada temporalidad y el fraude contractual con mayores penalizaciones. No especifica más la norma en este aspecto, pero es importante en cuanto supone un beneficio para el trabajador. Modifica también la nueva norma el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la negociación colectiva, los convenios colectivos. Hay un dato que es muy importante, que es lo que se llama la ultraactividad. ¿Qué significa la ultraactividad? Un contrato colectivo se negocia para tener validez durante un periodo de tiempo determinado y si ese periodo de tiempo concluye y no se ha negociado el nuevo convenio, cesarían sus efectos. Si bien normalmente la jurisprudencia ya viene de hecho aplicando la ultraactividad, pero ahora se establece ya por una norma legal. Los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos y sin límite de tiempo. Cuando antes esta ultraactividad pues tenía una limitación temporal de un año. Por supuesto, esto supone un beneficio importante para los trabajadores, porque ante el riesgo de perder la aplicación, la eficacia de un convenio colectivo porque no se ha concluido la negociación de uno nuevo, sigue en vigor el convenio ya existente y cuyo plazo ha caducado.
Bien, otra modificación importante es la prevalencia del convenio de sector. Recordemos que existen convenios colectivos de ámbito estatal, de ámbito provincial o de comunidad autónoma y convenios de empresa. Lo que establece la nueva ley es la prevalencia del convenio de sector, tenga el ámbito que tenga, sobre el convenio específico de la empresa. Y aunque se mantiene la capacidad de que las empresas negocien mediante estos convenios de empresa determinados aspectos de su relación laboral, los puntos principales, como es el salario, la duración de la jornada de trabajo, no se podrán modificar por el convenio de empresa, salvo que sea para establecer una normativa o unas condiciones más favorables que el convenio de sector. Los nuevos ERTEs. El artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores introduce una nueva regulación de los ERTE y crea dos modalidades, la modalidad cíclica y la modalidad sectorial. La modalidad cíclica está condicionada a que se produzcan cambios económicos de carácter importante y tiene una limitación máxima de 1 año. Existe también la modalidad sectorial, que esto permite a empresas de un determinado sector productivo y establece un límite temporal, para este caso máximo de 1 año, con 2 posibles prórrogas de 6 meses cada uno. ¿Qué es lo que se mantiene en la nueva normativa que ya estuviera vigente en la anterior normativa? Los despidos. Como consecuencia de la anterior reforma laboral, la indemnización de 45 días de salario por año de antigüedad se redujo a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Esto entró en vigor en febrero del año 2012 y esta modificación no se cambia ahora, es decir, no recobramos, el trabajador no recobra el derecho a la indemnización de 45 días por año trabajado. Sigue manteniéndose la vigente de 33 días por año trabajado. En cuanto a la modificación de las condiciones laborales, artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, sigue manteniéndose la posibilidad de que las empresas, en caso de que sufran reducción de ingresos o pérdidas de beneficios, puedan llevar a cabo el cambio de condiciones tales como salario, jornada, turnos, funciones de los trabajadores. Con carácter era hasta ahora unilateral, pero a partir de la entrada en vigor de esta normativa tiene que contar con la supervisión de las autoridades laborales. Es decir, cuando hasta ahora la empresa por sí sola podría tomar esta decisión de modificación de condiciones de trabajo, a partir de la entrada en vigor de la norma, tal modificación tiene que ser supervisada por la autoridad laboral. Y finalmente la cuestión de los descuelgues. ¿Qué es un descuelgue? Un descuelgue es la posibilidad de que la empresa pueda apartarse de un convenio colectivo por motivo de crisis económica. Bien, pues la ley mantiene y permite que las empresas en situación de crisis puedan dejar de aplicar el convenio colectivo.